Es un lugar común que toda aquella persona que escribe un libro, lo último que escribe es la introducción. Así sucede. En teoría uno debería escribirla primero como introducción. Mas sin embargo, suele suceder que uno lo escribe hasta el final. A mí me gustaría agregar que quizás lo último que alguien escribe no es la introducción, sino el título. En este caso, sin embargo, Loren Michan me exigió que escribiera el título antes de la plática, cuando aún no había terminado de redactar lo que en unos momentos comenzaremos a leer. Y si hubiese escribido el título al final, hubiese quizás hecho hincapié en algún concepto más que en otro. Es decir, hubiera disminuido la importancia del mesianismo secular y hubiera agregado, como efectivamente lo hice, acerca de la influencia de la noción judía del tiempo en el mesianismo de Walter Benjamin en su filosofía de la historia. En ese sentido, menciono esto para disculparme un poco que quizás aquella parte dedicada al mesianismo secular, más allá de Walter Benjamin, no mencionaremos gran cosa, sino solamente algunas frases que de alguna manera nos sirvan como futura referencia. El tema central, por lo tanto, será acerca de la influencia que cierta concepción judía del tiempo ejerció en la manera en la cual Walter Benjamin concibe la historia y sobre todo en aquella época o etapa histórica denominado mesianismo. Entonces, con el permiso de ustedes, me gustaría comenzar a leer. Le una preguntita antes. ¿Nos podría dar una pequeña introducción quién es Walter Benjamin? ¿Cuándo vivió y qué escribió? O sea, es que lo desconocemos. Sí. Gracias. Viene en la primera hoja. En 1969, Theodor Adorno escribe su último artículo sobre Walter Benjamin. El título que le asignó a este artículo de presentación de la personalidad e ideas de su amigo fue, con comillas, fuera de todas las corrientes y en el cruce de todos los caminos. Efectivamente, la obra de Benjamin merece tal enunciado descriptivo. Desde su juventud como estudiante, a inicios del siglo XX, hasta su trágica muerte en 1940 huyendo de las persecuciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la gama de intereses intelectuales de Benjamin fue inusualmente amplia. Abarcó desde la filosofía, la teología, la mística judía y la literatura, hasta la historia y el marxismo. Si bien han existido otros pocos intelectuales que se han abocado a una gran diversidad de temas, lo peculiar de Walter Benjamin no radica en la diversidad misma de los temas abordados por él, sino que al abordar cada uno de ellos se percibe la búsqueda de un pensamiento unitario que abarcara tanto la mística, la filosofía de la historia y la crítica literaria. Si Benjamin logró esta unificación en su corta vida, entre paréntesis, se suicidó en la frontera franco-española a los 48 años de edad, es tema de disputa entre sus amigos y comentaristas. Lo que sí es de común acuerdo es que Benjamin imprimió en sus escritos de cualquier índole un estilo y manejo conceptual que hace evidente la diversidad de modo que dificulta su clasificación. Amigo de Gershom Scholem desde su juventud, quien con el transcurrir del tiempo se convirtiera en el estudioso más destacado de la mística judía
y a quien se le debe en gran parte la introducción de la cábala al ámbito académico de la intelectualidad occidental, Walter Benjamin compartió con él innumerables conversaciones en las que la mística judía y sus posibles aplicaciones políticas fueron temas centrales. Los frutos de estas pláticas eventualmente aterrizarían en los escritos de Benjamin sobre sus visiones de la historia y la función que el mesianismo juega en ellas. Asimismo, por coincidencia histórica, fue contemporáneo de uno de los momentos intelectuales más fecundos de la historia cultural del siglo XX, la época de la llamada Escuela de Frankfurt, en la que compartió ideas, influencias y polémicas, especialmente con Theodor Adorno y Max Horkheimer. Aunque no podría decirse que Adorno y Horkheimer compartieron íntegramente la evolución intelectual de Walter Benjamin, encontramos elementos que denotan una fuerte influencia de Benjamin en ellos y que terminaron formando parte de la crítica de la cultura burguesa que Adorno y Horkheimer desarrollaron conjuntamente en su libro conjunto Dialéctica de la Ilustración, y que se volvió característica en sus trabajos individuales posteriores. En cierto sentido, podría decirse que Benjamin fue un hijo de su tiempo, del tiempo caótico pero increíblemente fértil en ideas de la Europa central de entreguerras. El cúmulo de enfoques e influencias que surgieron en esta época se permean en la totalidad de la obra benjaminiana, especialmente en su peculiar filosofía de la historia, merced a su interacción con Gershom Scholem, con miembros de la Escuela de Frankfurt y con el escritor surrealista André Breton. En ella, tal como se verá posteriormente, las influencias del judaísmo y el marxismo se harán notar abundantemente. Partiendo de la hipótesis de trabajo que Walter Benjamin estaba formado dentro de los parámetros académicos, en los cuales el pensamiento griego es, como sabemos, indispensable para una formación filosófica sólida y simultáneamente influido en gran medida por su tradición cultural judía, de la cual nunca renegó, y muy al contrario, confesó a Scholem que le gustaría que su filosofía llegase a ser considerada como una filosofía del judaísmo. Trataremos de demostrar que ambas tradiciones, la griega y la judía, y especialmente esta última, fueron determinantes en la elaboración de sus escritos y en la formación de sus ideas. Pero más importante aún, que dentro de su visión de la historia, en la cual la crítica al progreso es esencial, mostraremos que esta crítica al progreso es en verdad una crítica a ciertas nociones de tiempo e historia que se introdujeron al pensamiento occidental a partir de los griegos, y que las herramientas que utiliza Benjamin para elaborar esta crítica son, desde nuestro punto de vista, las visiones bíblicas y judías que sobre tiempo, como en su condición de judío, heredó. Para llevar a cabo este análisis y cumplir con este objetivo, vimos la necesidad de rastrear las nociones de tiempo que en el judaísmo y que Benjamin maneja en varios de sus libros, señalando las objeciones que él mismo realiza a otras concepciones de ellas que estarían basadas en premisas provenientes de los griegos, y mostrar cómo sus propias objeciones están firmemente planteadas en terrenos bíblicos. Ya que en Benjamin el tema del mesianismo es de central importancia para la elaboración de su filosofía de la historia, también le dimos atención por separado al mesianismo bíblico como referente directo del mesianismo según Benjamin. Comienzo ahora con hablar un poco acerca del tiempo. La noción de tiempo que las culturas poseen están íntimamente asociadas a sus creencias religiosas, tradiciones míticas o reflexiones teológicas. En el caso de los hebreos, esta frase es certera, en cuanto que la definición que de tiempo poseen está ligada a su religión y a la manera en la cual conciben a la divinidad y su relación con ella, basándose sobre todo en un texto, la Biblia, que engloba su percepción religiosa, social y cultural. Al ser así, nuestra presentación y análisis de la concepción hebrea del tiempo deberá estar apoyada en este texto que culturalmente los define,
ayudándonos ocasionalmente con las exégesis bíblicas que desde la antigüedad los propios pensadores hebreos han hecho a partir de este texto. La frase inicial de la Biblia señala: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esta frase también comienza una de las revoluciones conceptuales más importantes que sobre la definición de la realidad se hayan dado. Nos referimos al hecho que los cielos y la tierra hayan tenido un inicio, que la realidad física no es eterna y que haya tenido una fuerza externa que la haya hecho nacer. Pero esta frase es importante no solo por el hecho de comentarnos que la materia tuvo un principio, sino sobre todo porque aparece la noción reveladora que hubo un principio. Es decir, el Génesis nos narra que hubo dos comienzos, el del universo físico y el del tiempo. Lo importante no es tanto lo que hubo en un principio, sino que hubo tal principio. De entrada, la afirmación que hubo tal principio niega ya la noción eterna del tiempo. El tiempo no existía previamente al cosmos, sino que es contemporáneo en origen. No es que la creación ocurrió en algún momento del transcurrir temporal, como si el tiempo ya existiese previamente, sino que el origen de la realidad, los cielos y la tierra, acontece en el instante mismo en que ese instante es creado. De este modo, aparte de que la realidad física tuvo un inicio, también el tiempo mismo compartió tal inicio. La materia y el tiempo no solo comparten un comienzo, sino así como la materia no es eterna, porque tuvo un principio, así tampoco el tiempo es eterno, pues tuvo un comienzo. El tiempo es una creación producto de la voluntad divina. No existía y surgió. Esto nos permite sospechar que quizás hacia el futuro lo mismo pudiese ocurrir. Al ser el tiempo dependiente de la voluntad divina que lo origina, quizás en algún momento la misma voluntad divina que lo creó decida cancelar su existencia. Con esto llegamos a una característica sobresaliente de la temporalidad judía que ha ingresado a la cultura occidental a través del cristianismo. Así como el tiempo tuvo un inicio, así también puede tener un final, el final de los tiempos, en el cual la existencia del tiempo no sea ya necesaria al llegar la humanidad a su fin deseado. Por otro lado, al recordar el versículo donde se relata el inicio de la creación, es decir, el versículo donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al observar que primero se señala el principio, el cual es una noción temporal, antes que el relato del cielo y la tierra, vemos una característica del pensamiento bíblico extremadamente peculiar. La noción de tiempo toma precedencia a la noción del espacio en el cual son creados los cielos y la tierra. Esta peculiaridad de introducir primero en el principio, antes del objeto del verbo, de qué fue lo que se creó en ese principio, esta peculiaridad es persistente en otros pasajes de la misma Biblia. Para mencionar otros ejemplos, en el texto bíblico podemos saber exactamente que fueron 7 días el tiempo que duró la creación. Y se terminaron, el versículo dice, comillas, y se terminaron de crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y finalizó Dios en el día 7º la labor que había hecho.